Buenas tardes y buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta temporada de webinars organizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia. En esta octava y última fecha de esta primera temporada, con el seminario virtual denominado La Seguridad Operacional en el retorno de aeronaves a línea de vuelo. Antes de iniciar, agradeceremos a los participantes de llenar el formulario que ya se encuentra en el chat de la plataforma. Informamos que al finalizar las exposiciones se abre el foro para la consulta de los asistentes, las cuales podrán realizar a través del chat de la plataforma, y si el tiempo nos permite, los expositores responderán las mismas. Hoy, al igual que todos los seminarios, contamos con expositores de primer nivel, y en este sentido presento como primer expositor al señor Jorge Barrios. Él realizó estudios en la Fuerza Aérea del Perú en la especialidad de mantenimiento de aeronaves y motores. Tiene estudios superiores en administración en la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, y un diplomado de gestión de mantenimiento en la Pontífica Universidad Católica del Perú. Durante sus 37 años de carrera, Jorge ha tenido distintas actividades dentro del rubro aeronáutico, desempeñándose como subgerente de mantenimiento en LAN Perú, inspector de aeronavegabilidad en la Autoridad de Aviación Peruana, director de mantenimiento en Camerún, África, y gerente de mantenimiento en LC Perú. En la actualidad se desempeña como experto en aeronavegabilidad y seguridad operacional en aviación en el Sistema Regional de Cooperación de la Vigilancia de la Seguridad Operacional. Jorge, muy bienvenido a la plataforma, es tuya. Tu micrófono, Jorge, por favor, está apagado. Gracias, Francisco, disculpe. Muy buenas tardes con todos, señores. Antes que nada, quiero darle el agradecimiento a la DGAC de Bolivia a través del director ejecutivo, comandante Germán Rosas Cosio. Asimismo, a toda la comunidad aeronáutica que está participando en este webinar, que espero y estoy seguro será de gran provecho, sobre todo para la industria aeronáutica, que estamos pasando por unos momentos bastante críticos. A solicitud de la autoridad de Bolivia, se ha preparado una presentación exclusivamente para la seguridad operacional enfocada en el retorno de las aeronaves a la línea de vuelo. Bien, quiero empezar esta presentación con algo que es una realidad y por la cual... Jorge, tu micrófono se silenció. Sí. Bien. Ahora sí. Como ven ustedes, esta es la data del día de ayer. Bolivia al momento pasa por una situación crítica, así como lo pasan todos los estados de la región. Hay 4.305 personas que han fallecido. Hay 106.000 casos que ya están confirmados y de los cuales se han recuperado 41.000. ¿Qué ha conllevado esto? A que prácticamente el transporte internacional no se realice. Han empezado ustedes a volar regionalmente. Es bueno que inicien, pero hay una serie de medidas que tienen que tomarse. Les digo esto porque prácticamente yo considero que la pandemia nos está enseñando muchas cosas. Una, que debemos trabajar unidos. Si no hay un trabajo de cooperación cercano y cerrado, no solamente con la autoridad, sino entre ustedes, porque prácticamente cada experiencia vivida en los procesos para retornar las aeronaves a que vuelen debe ser compartido. No solamente en el ámbito comercial, a veces decimos y creemos que es una competencia la que tenemos siempre, pero en realidad estamos viviendo momentos muy críticos. Desde el inicio de la pandemia, prácticamente la aviación se ha visto afectada seriamente por el COVID-19, en particular las operaciones aéreas internacionales. Muchos de los vuelos han sido cancelados o aplazados, ha ocasionado graves pérdidas a lo que es la aviación
tanto en el ámbito regional como internacional. Sin embargo, ha empezado un gradual levantamiento de esas suspensiones y cierre de aeropuertos. Una experiencia que quiero contarles, señores, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente depende de la autoridad y de la entidad de salud el retorno o el recovery que tenemos que tener, la recuperación. Les cuento una anécdota que espero la tomen en cuenta. Cuando empezaron a volar algunos estados, son pocos los estados que han empezado a volar el tema regional, uno de ellos es Bolivia. No es el caso que les voy a comentar de Bolivia, pero sí en un país de Sudamérica. Resulta que se levantó el veto o la suspensión de tanto las líneas aéreas como las líneas comerciales. Tomaron todas las medidas de precaución, pero habían diferentes niveles en los cuales a veces hay el tema de la confianza. Y el explotador aéreo creó sus niveles de protección. Dentro de esos niveles de protección estaba la declaración de que la persona que iba a viajar se declaraba que no tenía COVID. Y bien, llenaban su declaración y subían a las aeronaves. Resulta que en una provincia de un país que era muy bajo el nivel de COVID, comenzó a aperturarse justamente porque era bajo ese nivel. Tenían solamente un aproximadamente 60 personas que estaban contagiadas y su nivel de mortandad era muy bajo. Luego de 20 días de operación aérea, que era el sitio o el transporte que más utilizaban, se incrementó la tasa de mortandad y de contagiados de 60 personas a cerca de 1.500. Y de pocos fallecidos, actualmente ya llega a los 1.000. Esto le digo hace cuestión de 10 días. O sea, en 20 días exponencialmente subió ese problema. Dio la casualidad que el Ministerio de Salud hizo el análisis respectivo. En un vuelo con 100 pasajeros, 60 dieron positivo. Por más medidas que se tomaron, 60 personas transmitían la enfermedad. Por lo tanto, recomiendo seriamente que esto se tome como medidas extremas, o de lo contrario, la recuperación va a demorar mucho más. Si ustedes se ponen a ver a través del internet, a través de las fotografías, van a ver una serie de aeropuertos con una cantidad de aeronaves que han sido visto afectadas. Es una línea interminable de aeronaves. Lo que yo pensaba que eso nunca en mi vida iba a suceder y que solamente cuando uno iba a adquirir aviones a Texas, a ver prácticamente dónde estaban los aviones ya que habían finiquitado su ciclo de vida, algo similar se ve en la actualidad. Entonces, el cerrar esta situación y el crear una situación tan extrema conlleva a que cada uno de los estados también tenga que tomar medidas para poder ayudar a la industria. Esa ayuda, la única forma de poder lograrla es que la autoridad trabaje de una manera cercana con cada proveedor de servicio. Cada situación debe ser analizada. Tiene que evaluarse así, de una forma cerrada, ver la situación para identificar los riesgos posibles que pueden presentarse, que los vamos a tratar más adelante y que definitivamente van a ocasionar muchas veces el desazón cuando no les autoricen a operar. Pero no lo hace la autoridad porque no cumple o no cumple con lo que está escrito, sino que la situación ha ocasionado que los reglamentos, que son un estamento de control, van a ser flexibilizados. Pero esa flexibilización no es un derecho. Prácticamente el proveedor de servicio lo que tiene que hacer es demostrar a la autoridad mediante mitigaciones cómo puede obtener ese derecho. Mientras que esas aeronaves están almacenadas o parqueadas, existe todo un proceso que tiene que cumplirse. ¿Dónde lo encontramos? En los documentos que produce el fabricante. No siempre ustedes van a encontrar documentación directamente relacionada con aeronaves grandes. Y siempre decimos, no, la aviación, la seguridad operacional es hecha para aeronaves grandes, para organizaciones de mantenimiento grandes. No, señores, esta presentación la he enfocado no solamente en aeronaves de más de 5.700 que son operadores 121, sino también hasta para la aviación general. Es importante la conservación que hayan mantenido, porque ustedes van a gastar en invertir en esa conservación.
y la única forma de retribuir mi costo-beneficio es que si yo he conservado una aeronave de acuerdo a lo que establece el fabricante, le va a ser fácil el retorno. Pueden decidir parquear la aeronave o pueden decidir almacenar la aeronave. Si pasa de 30 días, prácticamente utilicen el documento del fabricante que dice que la aeronave tiene que ser almacenada para de alguna forma mitigar ciertos gastos. Por ejemplo, si yo tengo una aeronave que tengo motores alquilados, es muy probable que el proveedor de servicio o el explotador decida bajar los motores para retornarlos a quien alquiló. Porque todo este tiempo, igual, le están cobrando. Pero tengo que tomar todas las medidas previsibles y todo lo que esté escrito debe cumplirse. Porque de lo contrario, como les digo, el retorno va a demorar más. ¿Qué debo seguir? Bien, las aeronaves pequeñas, 135, 91, tienen que seguir las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Este documento le va a brindar una serie de información, pero no solamente es para mantener la aeronave. Son los famosos ICAs, donde encuentro métodos, inspecciones, procesos, procedimientos necesarios para mantener mi aeronave. Y justamente hay una parte de este documento que me dice qué debo hacer en caso que tenga que parquear o mantener una aeronave por un periodo de tiempo corto, mediano o largo plazo. No quiero entrar en detalles técnicos porque prácticamente ustedes lo conocen mejor que yo. Otro documento que nos sirve, el manual de mantenimiento de la aeronave, que es prácticamente el capítulo 10, donde se establecen cuáles son los procesos para almacenar esas aeronaves, parquearlas, asegurarlas, darle el mantenimiento. Ojo, la operación se detuvo, pero el mantenimiento no. El mantenimiento continuó. Si tienen un buen mantenimiento, vuelvo a repetir, los riesgos se minimizan. Dijimos como un recorderis, y no me vengan a decir que yo soy un operador 91 que no tengo un programa de mantenimiento. El programa de mantenimiento es el que desarrolla un proveedor para presentar a la autoridad del estado de matrícula para que sea aprobado, para que sea aplicado. Si soy una aeronave del año 60, 70 y en ese tiempo no específicamente el fabricante o el que diseñó la aeronave emitió una ICA o un programa de mantenimiento, entonces lo que tengo que hacer es recurrir al manual de servicio. Y en ese manual de servicio ustedes van a encontrar todo el proceso que debe seguirse para almacenar su aeronave. Desde la protección, a las superficies de vuelo, ruedas, cómo hago el drenaje del aceite, qué debo hacer con el combustible, etc. Mayor información la van a tener los operadores grandes. ¿En dónde? En el manual de mantenimiento. Vuelvo a repetir, hay información. No puede aceptarse de ninguna manera que el proveedor, el explotador 91, 121, diga no, no tengo información. Eso no se lo va a aceptar la autoridad. El retorno al servicio. Ok, ¿qué tengo que hacer para regresar al servicio o retornar al servicio? Primeramente, analizar los procesos previsibles para identificar peligros. He tenido una aeronave almacenada. ¿Qué tiempo? De repente desde marzo, abril, mayo. Eso conlleva a que lo tenga en un lugar. Pero ¿qué pasa en estos momentos? A veces no tenemos o no contamos con un lugar para poder almacenarla adecuadamente. Tengo que dejar al aire libre, expuesta al sol, el polvo. De repente hay una serie de aeronaves que están colindantes y por ahí puede tener un problema estructural de daño a consecuencia de ese almacenaje. Puede tener insectos que se metan en diferentes zonas de la aeronave, pueden tener aves que hagan nidos. Entonces, toda esa evaluación le corresponde al Departamento de Control de Mantenimiento, encargados de la responsabilidad de la aeronavegabilidad o el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Tiene que hacer un buen análisis en coordinación directa ¿con quién? Con quien le da el soporte. O puede ser un mecánico calificado para una aeronave de aviación general o puede ser para una organización de mantenimiento. Pero dependiendo de la envergadura del trabajo, es muy probable que todas tengan que pasar por una organización de mantenimiento para que les hagan todos los trabajos de preservación o de mantenimiento o el retorno respectivo para que vuelva al servicio. Y ahí entra la comunicación para ese retorno al servicio, en el cual tiene que haber una comunicación estrecha entre el explotador, entre la autoridad,
entre el proveedor, el dueño de la aeronave, entre el diseñador, porque muchas veces van a existir procedimientos que no van a estar abarcados por el manual y pueden de repente pedir extensiones. ¿Puedo pedir una extensión a mi programa de mantenimiento? Sí. ¿Puedo pedir extensión a una directriz de aeronavegabilidad? La gran pregunta que se hace. Señores, si la directriz específicamente contempla que la autoridad del estado de matrícula lo puede extender, sí, señores, lo puedo extender. ¿Puedo extender la licencia de los mecánicos por tiempo de vencimiento? Sí, se puede. ¿Puedo extender la capacitación? Se puede. ¿Puede extenderse herramientas calibradas que faltaron a la calibración o se les venció la calibración? Sí, se puede. Eso se llama flexibilización. Pero no es un derecho. Tienen que ganárselo. Tienen que ganárselo con el adecuado análisis respectivo y la mitigación correspondiente. ¿Cómo aplico la seguridad operacional para el retorno de las aeronaves? Ok, he hecho el análisis respectivo, he verificado la aeronave, la condición en que se encuentra actualmente. Entonces lo que tengo que hacer es la identificación de los peligros correspondientes. Es el punto de partida, identificación de los peligros. ¿Cómo está mi aeronave en estos momentos? Y para ello tengo que aplicar dos tipos de identificación de peligros. Identificación de peligro proactivo, identificador de peligro reactivo. Vamos a hablar, en primer lugar, del proactivo. Tengo que determinar el estado actual de la aeronave. Para ello, tengo que saber cuál es la condición de la aeronave, cuándo fue almacenada, si se siguieron los procedimientos de almacenaje, se siguió lo que decía el certificado de tipo, durante qué tiempo estuvo almacenada, fue debidamente almacenado por una goma, ha estado con suficientes protectores, etcétera, etcétera. Ahí entran las directrices, ahí entra el cumplimiento del programa, ahí entra si tenía algún MEL que no pudo ser cumplido, ahí entra si su programa de mantenimiento mandaba cambiar algunos componentes por fecha límite, por vencimiento calendario, porque la aeronave por horas, por ciclos no va a avanzar, pero el calendario igual tiene que cumplirse. Tiene que asegurarse la condición del combustible. Proactivamente yo puedo identificar si ese combustible debe estar contaminado o no debe estar contaminado, dependiendo del lugar, la situación en que lo ha almacenado. Hay que ver el tema de la cadena de suministros. Es un peligro que también me va a adelantar cualquier evento. O sea, ¿quién me provee de partes y componentes para reemplazar aquellos por vencimiento calendario? El tema de los recursos humanos. Mi personal que va a trabajar realmente tiene procesos y conoce qué hacer en caso que se detecte que un compañero está contaminado con virus, tiene medidas de precaución y por más medidas que se tomaron, cuál es la acción que debe seguir en caso que se detecte una persona que ha sido afectada por el COVID. Entonces tiene que evaluarse en detalle esas situaciones. Acceso a intercambio de información quiere decir esa información que el proveedor le da a la organización de mantenimiento o que el proveedor en sus procedimientos le da hacia quienes le dan el mantenimiento, que puede ser un mecánico particular. Tiene que haber esa confianza de que mi información está actualizada. Mis procedimientos pueden haber variado, porque yo puedo haber tenido una medida de mitigación en la cual, para cumplir mi programa, yo he tenido que pedirle una autorización a la autoridad y me obtuve esa autorización. Y yo al obtener la autorización lo que hago es actualizar ese procedimiento, el cual tiene que ser transmitido a quien me va a hacer el mantenimiento. Existe una combinación de elementos que puede ser condición de combustible, la cadena de suministros o el acceso al intercambio de información con el estado actual de la aeronave, que también generan peligros. O sea, no solamente enfocarnos en uno de ellos. Es un todo y una evaluación. ¿Quién es responsable de eso? El explotador. La organización o el mecánico que le hace el trabajo es el músculo, como decimos en mantenimiento. Es quien va a cumplir lo que la organización le dice que haga. Finalmente tenemos informar a otras organizaciones de las intenciones que se tienen. Este tema está metido, la organización de mantenimiento, el titular del certificado tipo, el departamento de vuelo, los que arriendan el avión, y otros servicios que se proporcionan por un tercero, por ejemplo, el aeródromo, el proveedor de catering, el proveedor del pushback, todos ellos de alguna forma están interconectados. Ahí viene la famosa interfase que tiene que ver, y aquí toma un gran peso. Y todos esos
se puede decir, organizaciones o proveedores de servicio, sean certificados por la autoridad o no certificados, tienen que interconectarse. Y el punto fundamental de esa conexión es la autoridad. Identificación reactiva de peligros. Como su nombre lo dice, y todos aquellos que al menos tienen un conocimiento básico de seguridad operacional, lo reactivo es algo que ya pasó, es un evento pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si tengo una aeronave que sé que tiene un peligro identificado, y es posible que otras aeronaves del mismo modelo y situación de almacenaje puedan tener esa repetición, tenemos que recopilar la información y compartirla. Compartirla para evitar daños a aviones de mi flota y tomando en consideración que tenemos una situación que no podemos permitirnos sino el lujo de arriesgarle la vida a las personas, tenemos que definitivamente compartir, ya ni siquiera intercambiar, tenemos que hacer pública esa información. Es posible que algunas conclusiones deban comunicarse al titular del certificado tipo y la autoridad. ¿Por qué? Porque acarrean las famosas directrices de aeronavegabilidad o directivas de aeronavegabilidad, que tienen que aplicarse en base a la experiencia de la industria y los problemas que tengan. Hace poco salió un AD emitido por Boeing. Aquellos que trabajan con esta aeronave saben muy bien que a consecuencia de la pandemia, las aeronaves estuvieron almacenadas y se produjo corrosión en un sistema de aire acondicionado. Esto ocasionaba que una válvula justamente quedaba en la posición abierta y cuando querían hacer el reencendido de una aeronave en vuelo, no se producía. Es más, se apagaban los motores. Pasó en 5 aviones, lo cual ocasionó que la FAA emita una directriz donde mande a verificar todos los sistemas correspondientes a los Boeing, desde el 737-300 hasta el 900. Son situaciones que se presentan. Como no hubo una identificación proactiva de peligros, llegamos a lo extremo, a que la autoridad del estado de diseño tenga que emitir directrices porque no tomamos las medidas adecuadas en una evaluación adecuada de riesgos. Ejemplos de peligros. Acá tenemos una cantidad de ejemplos y toda esta información, señores, por si acaso, está publicada y puede ser de acceso libre. Yo sé que la autoridad boliviana trabaja cercanamente con el sistema regional. Eso que permite que nosotros compartamos esta información y el Estado de Bolivia lo customice. Puede ser o más restrictivo o igual, o darle el sentido de acuerdo a la realidad por la cual está operando. Tenemos ejemplos de peligros, por ejemplo, aeronaves almacenadas incorrectamente, aeródromos de servicio con mínimos de mantenimiento, porque puedo tener una aeronave donde no tengo lugares de almacenar, pérdida de componentes y partes de aeronave. Puede pasar que tenga una aeronave en una zona remota, durante 7 días, voy al 7º día y encuentro que le faltan partes. Efectos del medio ambiente, ausencia del personal clave. Ahora hay una reducción drástica de personal. No solamente hablo de personal de mantenimiento, de mecánicos o de personal administrativo. También ha llegado tanto la crisis que a veces las grandes compañías están yéndose al extremo de comenzar a reducir sueldos y comenzar a despedir personal. Hay una presión comercial. Siempre cuando nos diga la autoridad, la DGAC dice, a partir de tal fecha empezamos a volar, vamos a tener respirándole al oído el área comercial. Ya la aeronave está lista, tenemos que volar. Entonces, eso es un peligro. Personal con experiencia limitada. Muchas veces, a consecuencia de la pandemia, vamos a recurrir a personal que tiene licencia vencida o de repente no tenía la experiencia para lo que son cumplir con todo lo que manda de los manuales en cuanto a almacenamiento o sacarla y retornar al servicio. Entonces también se puede generar un peligro ahí. Mantenimiento vencido de las aeronaves. Si tu programa de mantenimiento te decía que en tal fecha se vencían ciertos componentes y es más, de repente ameritabas hacer un cambio mayor a algún componente, ahí se presentan graves problemas. Vas a comenzar a operar, te faltan pocas horas, estás al límite, pues tienes que tú extender tu programa de mantenimiento. En muchos documentos se te permite extenderlo un 10%, pero sin embargo, aún así se ha considerado en este documento que se ha desarrollado,
ciertas pautas que te permiten extenderlo de acuerdo al tiempo en el cual tú lo aplicas. Sobre todo esto le va a caer como anillo al dedo a los operadores 91. Mala calidad del mantenimiento, cuando definitivamente comenzamos a hacer mantenimiento con personas que no tienen la competencia debida, nos va a conllevar a que este problema se nos presente. Y también hemos considerado las herramientas y equipos no serviciables, que son aquellas que están vencidas. Sin embargo, también se te da la oportunidad de que una herramienta que no está calibrada, si tiene ciertos lineamientos y un control adecuado y sigues las recomendaciones que se te ponen, es posible que logres mitigar ese problema y logres una extensión a esa herramienta que te la tiene que dar la autoridad del estado de matrícula. Identificamos los peligros y vienen las consecuencias, cuando no hago absolutamente nada. ¿Qué es la consecuencia? Es el resultado a consecuencia justamente que se active un peligro. Por ejemplo, en este caso yo digo, tengo el peligro principal, el COVID-19. Pero ese no es el peligro específico para la aviación. Vamos a centrarnos en el tema de combustible. Tengo contaminación en los tanques de combustible o en el aceite del motor. Ese es mi peligro. La consecuencia, ¿cuál va a ser? Que se me apague el motor, un aterrizaje de emergencia, una caída del avión, muertes, heridos. Entonces, no confundamos la consecuencia con el peligro. Tenemos que tener claro que la consecuencia es el último escalón que queremos llegar, donde siempre va a haber fierros retorcidos y sangre. ¿Qué tengo que hacer? Un análisis de riesgo. Y para ese análisis de riesgo, lo primero que tengo que hacer es determinar mi cuadro de probabilidad y mi cuadro de gravedad. Yo he tomado como referencia el 9859, en el cual prácticamente a mí me sirve y yo lo utilizo. La forma en que el proveedor haga su análisis de riesgo utilizando la herramienta que considere es propia del proveedor de servicio. La autoridad tiene que evaluarla y entender si es propicia para esa organización, si se lleva adecuadamente para la organización. Y una vez que el inspector evalúe esto, prácticamente él no aprueba absolutamente nada. Él acepta todo aquello que cumple específicamente con lo que el reglamento establece. ¿Qué te pide el reglamento en cuanto a seguridad operacional? Que tengas un SMS desarrollado. Y para aquellas organizaciones que están funcionando, que tengan un SMS implementado. Luego que tengo ya mi peligro, mi consecuencia, tengo mi análisis de riesgo, voy y específicamente si nos centramos en lo que es el problema del combustible, diría yo que ese problema de combustible es ocasional, que sería un 4, y catastrófico. ¿Por qué? Porque al final puede ocasionarme muertos. Por lo tanto, es un 4A. Solamente por el método que estoy utilizando, que está en el 9859. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mitigarlo. ¿Y qué hago para mitigarlo? Hago un control de riesgos. Esos riesgos a mí me van a permitir llevarlo de una zona roja a una zona amarilla o verde y poder solicitarle a la autoridad por algún tema de vencimiento que me autorice, pero yo tengo que demostrar caso a caso el cumplimiento de todos los puntos de mitigación para el peligro, llevarlo de una zona catastrófica ocasional a leve, aunque puedo tenerlo como grave, pero todo aquello que esté en amarillo es permisible. Tomando una serie de medidas de precaución, yo puedo llevarlo a una zona 3D. ¿Cómo llevo esto a la zona 3D? Señores, la experiencia que tienen ustedes ya en temas de seguridad operacional, cuando son 121 y 135, le sacan mucha ventaja a los operadores de aviación general. ¿Por qué? Porque el requisito no es obligatorio para el 91. Sin embargo, sí es un requisito obligatorio para todo explotador aéreo. Por lo tanto, los 91 tendrían que recurrir y comenzar a evaluar caso a caso para seguir volando.
y por lo tanto yo les recomiendo que hagan su análisis de riesgo, que a las finales solamente le va a traer seguridad y ahorro de dinero. Este es un ejemplo de un análisis de riesgo que está en la circular que yo les menciono. Por ejemplo, hemos puesto los procesos que van a conocer, que es el proceso que vas a realizar, el ejemplo del peligro, las posibles consecuencias, un resultado del índice de riesgo y las mitigaciones. Las tres columnas posteriores las voy a explicar a continuación de que termine con las primeras. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tenemos la preservación de los tanques de combustible, que es mi proceso normal durante la pandemia. ¿Qué peligros acarrea ello? Que no haga una buena preservación, que no tenga los aditamentos para hacer el trabajo respectivo, o el problema que quieran ustedes plantear. ¿Eso qué va a ocasionar? Una contaminación en los tanques de combustible o una contaminación en el aceite de los motores. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Solamente son ejemplos. Falta de potencia en los motores, apagado del motor en vuelo, aterrizajes de emergencia, falla en mal funcionamiento de los sistemas de los componentes del motor, accidentes, que es lo último que queremos llegar. Ok, eso me pone en un 4A, que viene a ser ocasional, catastrófico. Comienzo a ver qué mitigaciones voy a aplicarle adicionalmente a aquellas que pueden estar consideradas en los manuales como aquellas que no pueden estar consideradas. Tenemos, ok, los tanques de combustible deben ser sellados, en primer lugar. Primero recargarlos para evitar que la humedad contamine con agua esos tanques de combustible. Hago los sellados respectivos. Hago pruebas de combustible, envío las pruebas a los laboratorios justamente antes de iniciar las operaciones para asegurarme que no tiene hongos, que no tiene moho. Evitar la recarga de combustible directamente de latas o tambores o timbos o el término que utilicen y no directamente de un surtidor de combustible. Establecer de repente ítem de inspección requerida al muestreo del combustible cuando van a recargarlo, una doble verificación. Entonces, tomando todas esas medidas de mitigación, yo voy a comenzar y ese 4A lo transformo en un 3D, que es remoto y leve. Bien, entonces yo a la autoridad le presento ese trabajo que he efectuado, evalúa el caso y me dice, ok, perfecto, has mitigado el riesgo y estamos seguros que al menos si tienes un problema va a ser remoto o leve. Pero tenemos 3 columnas más a la derecha. ¿Qué son esas 3 columnas? Consideraciones operacionales durante el periodo de contingencia por el cual están pasando muchos estados. Aquí hay muchos estados que todavía no están operando, siguen en tierra. Hay una columna de consideraciones antes de entrar al servicio y hay consideraciones operacionales durante los primeros meses de operación. Durante la pandemia vigente se debe mantener un control de todos los problemas que se presentan a consecuencia del sistema de combustible, específicamente porque estamos viendo ese proceso. Se debe realizar un análisis de riesgo a fin de tomar nuevas medidas de mitigación. Si yo con las medidas de mitigación veo que se presentan problemas que no son graves todavía, pues tengo que hacer una reevaluación del problema, del peligro detectado y volver a tomar nuevas medidas de mitigación. Si no existen medidas de mitigación y el problema continúa, pues lamentablemente está en una zona que no es permitido el vuelo. Se debe mantener un registro de los resultados de los laboratorios encargados de hacer las pruebas, purgar los sistemas de combustible, pruebas visuales de combustible y, sobre todo, informar y mantener informada a la autoridad por problemas relacionados con fallas, mal funcionamiento, defectos. Una vez que ya tengo la fecha de reinicio, consideraciones antes de entrar al servicio, ya sé que en tal fecha exacta voy a comenzar a operar, pues le informo a la autoridad cuándo voy a retornar al servicio yo. Yo puedo decir, el 1 de septiembre empiezo a volar, autorizado por la autoridad, pero yo voy a empezar el 5 por todos los trabajos que están por cumplirse. Llevar a cabo una prueba de combustible en los prevuelos diariamente, que de repente cada vuelo, no sé, o cada punto de recarga, depender de la magnitud del cambio para realizar un nuevo análisis de riesgo aparte del que ya tenías, incluir en el SMS los indicadores que sean necesarios para controlar. Este es un tema que puede ser fácil o difícil, según lo que quieran ustedes desarrollar. Para esto hay todo un tema, el análisis de riesgo conlleva a indicadores basados en datos. Si no hay datos, no hay indicadores, y si no hay indicadores, no hay una forma de demostrar a la autoridad que realmente no tienes un rate de desventaja o negativo.
Finalmente, se debe coordinar con la autoridad para hacer un plan de recuperación. Y esto aplica para todos los ejemplos que hemos puesto en esta circular. Luego de que ya inician las operaciones, empieza la operación, digamos, el retorno a la normalidad. Para ello se mantiene un registro de las fallas, mal funcionamiento y defectos. El plan de implementación que está presentado y aceptado por la autoridad, lo comienzas a implementar y que funcione. Capitalizar todas las experiencias adquiridas durante el periodo de la pandemia para transmitir y compartir esa información, validar los resultados de las actividades realizadas y finalmente compartir la información con otros explotadores. Algo que nos olvidábamos ahí en este punto y que también seguramente es muy importante, que si yo tengo alguna flexibilización, un vencimiento, pues tengo que tener un plan para presentar a la autoridad en qué tiempo esa flexibilización termina. Si a mí me dieron flexibilización por un año, pero es posible que la acabe antes, pues tiene que ser reevaluada la flexibilización para que la autoridad determine si se mantiene ese tiempo o se acorta. O quizás, por ejemplo, algo que tenemos ahorita, la licencia de los pilotos en muchos países se está venciendo, ¿no? Los cursos que tienen que tomar, la competencia, prácticamente teníamos una fecha y tiene que extenderse más tiempo, pues tienen que tomarse nuevas medidas. Pues bien, finalmente, en este link, ustedes, señores, tienen la oportunidad de bajar este modelo de circular, en el cual los va a guiar de la mano para desarrollar su análisis de riesgo, con diferentes ejemplos relacionados con la pandemia. En ese link, ustedes tienen la oportunidad de obtener gratis esta circular que la autoridad boliviana ya la va a recibir en Word ellos para que puedan trabajarla. No me queda más, señores, que recordarles que para el sistema regional y para ustedes, la seguridad operacional debe ser lo primero. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por tu valioso aporte que seguramente apoyará las actividades de retorno de las aeronaves a línea de vuelo en un entorno de operaciones seguras. A continuación, permítame presentar al señor Sergio Pérez. Él es ingeniero aeronáutico, titulado de la Universidad Privada del Valle. En la actualidad es inspector de aeronavegabilidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil, encargado de la planificación y seguimiento de la vigilancia de la seguridad operacional. Asimismo, es docente de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Privada del Valle. Participó de los cursos de vigilancia basada en riesgos y del curso taller del Sistema de Recolección y Procesamiento de Datos de Seguridad Operacional del Sistema Regional de Cooperación de la Vigilancia de la Seguridad Operacional. También de los cursos de Aviation Data Driven Decision Making en su parte teórica y del curso ECAIRS para la región sudamericana de OASI. Y el curso SMS avalado por la Autoridad de Colombia y también es auditor de seguridad operacional. Bienvenido, Sergio, la plataforma es tuya. Muchas gracias, buenas noches a todos. Primeramente, dar un cordial saludo y agradecimiento al comandante Germán Rosas Cosío, a los organizadores de esta serie de webinars por la invitación y a toda la comunidad de aeronáutica que está presente en este momento. En representación del jefe de la Unidad de Aeronavegabilidad, y además aprovecho esta instancia para también desearle una pronta recuperación de su situación actual, presentaremos un breve resumen sobre las acciones de aeronavegabilidad tomadas para hacer frente a esta situación, obviamente tomando en cuenta siempre un enfoque de seguridad operacional. Todas las acciones que se tomaron para esta situación están basadas en referencias, tanto normativas y distintas referencias que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, tenemos una de las principales referencias sobre la cual nosotros hemos basado todas nuestras decisiones, que es el documento 10144, que es el manual de la OASI para las administraciones de aviación civil, que serían las autoridades, sobre la gestión de riesgos de la seguridad operacional de la aviación civil relacionados con la pandemia, la actual situación del COVID-19. Como lo dijo también el señor Barrios, también estamos en bastante cooperación con el Sistema Regional de la Vigilancia de Seguridad Operacional en el
en el método de verificar modelos en circular de asesoramiento, sacar distintas instancias también, aparte de basar también como referencia otras medidas de seguridad operacional que nos da como ayuda OASI, por ejemplo, las Quick Reference Guide o guías de referencia rápida al tema de la continuación de la validez de las organizaciones de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, todas estas referencias fueron tomadas en cuenta para dar nuestras propias decisiones con respecto a este tema y este conflicto, esta situación que estamos viviendo ahora. Todo esto está basado en un proceso de toma de decisiones, ¿okay? Y este proceso de toma de decisiones se enfoca en abordar lo que es la situación actual, además de la recolección y análisis de datos de lo que es información del Estado. Toda la toma de decisiones se realiza siguiendo en todo momento la aplicación de los principios de seguridad operacional. Y esta toma de decisiones y todo este proceso es a partir de un ciclo PDCA, que es Plan, Do, Check and Act. Vamos a mostrar a continuación de planificar, hacer, chequear y actuar. Entonces, este es todo un ciclo que se toma en cuenta para las tomas de decisiones con respecto a decisiones de renovabilidad dentro de la estrategia C. Voy a explicar puntos específicos, nos vamos a ir a todo el proceso, a puntos específicos relacionados con el tema de renovabilidad. Y aparte, también mencionar que este ciclo no es cerrado. Si se fijan bien, es un ciclo abierto, es decir, que del paso 1, 2 a 3 podemos volver a planificar otras situaciones, por ejemplo, como un reinicio total de las operaciones que estamos por vivir o se espera vivir en un tiempo, tomando en cuenta las especificaciones y los lineamientos que nos mostró el señor Barrios también, ¿verdad? Vamos a ir con el paso 1, que sería la planificación. Vamos a ver dos puntos importantes en esta parte que sería abordando las prioridades con el sector aeronáutico. Sabemos que desde el inicio de esta situación ha habido un cambio total en el enfoque de las operaciones. Por ejemplo, se pasó de tal vez un transporte comercial de pasajeros a un transporte de carga. Y en ese momento hubo una cooperación con todo lo que es las líneas aéreas para ese tema. ¿Okay? Y también esta situación nos sirvió para ver un tema específico que es la madurez y la respuesta del SMS de los proveedores de servicio. ¿Okay? Y toda esta madurez y esta respuesta en SMS va a ser tomada en cuenta en todas las decisiones que vayan a tomarse en el futuro. También en las solicitudes, por ejemplo, de medidas de flexibilización, como se mencionó anteriormente, ¿no? Esta situación cabe resaltar que debió activar el SMS en todas las organizaciones que deben poseer un SMS. ¿Okay? Toda esa situación, desde la identificación de peligros, en lo que es el risk management, entre lo que es ver las medidas de aseguramiento de la seguridad operacional y además el tema de la safety promotion o la promoción de la seguridad operacional, el tema de las decisiones que se vayan a tomar, tomando en cuenta la situación actual. Es así, hacer un análisis de identificación de peligros que que causaron esta situación dentro de la organización. ¿Okay? Y de esta forma se ve cómo fue la madurez y cómo fue la respuesta de todos los SMS de los proveedores de servicio. Y vuelvo a recargar, esta medición de su madurez y SMS van a ser tomadas en cuenta en todas las decisiones que vayamos a tomar más adelante. Otra parte es la planificación para la reactivación de operaciones, con la revisión de a veces de procedimientos de mantenimiento, que anteriormente en la anterior disertación vimos el tema de volver al retorno de las servicios después de un almacenaje, qué medidas deben ser tomadas en procedimientos de mantenimiento, además de una revisión de lo que son datos de seguridad operacional y lo que son datos de vigilancia también. Una vez que tengo ya todo aquí, la planificación, una vez que se tiene esa planificación en base a estos puntos, en una cooperación y una charla con lo que es la industria, intercambio de datos con la industria, ver también de que el SMS no solamente pedir, exigir, sino coadyuvar a que el SMS y el SCP se vayan nutriendo de esta situación, es lo que debemos llegar al final, ¿verdad? Entonces, vas al segundo paso, que es el paso de realizar. ¿Okay? Me voy a enfocar en dos situaciones específicas. Uno que es la de identificar factores, factores humanos y riesgos relacionados con lo que es la actuación humana. Y el otro es elaborar un enfoque para evaluar las exenciones
incluida la necesidad de mitigaciones de riesgo apropiadas. En este punto, en el 2.4 específicamente, se habla de lo que son las flexibilizaciones. Vamos con el punto 2.3, brevemente. La identificación de riesgos relacionados en factores humanos, la parte de performance humana. Lo que tenemos que hacer primeramente es reconocer que esta situación va a tener un impacto significativo. Entonces, existe un impacto significativo en lo que es el personal que va a trabajar en el sector aeronáutico. Y esto puede incluir diversos errores, puede generar diversos errores en el tema de mantenimiento, por ejemplo, debido a tal vez distracciones, tal vez el estrés, a la fatiga, al propio personal o a sus relativos que estén afectados por la enfermedad. También tenemos tal vez la falta de entrenamiento o el vencimiento de ciertas habilitaciones. ¿Okay? Entonces, todo esto conlleva a que se debe realizar un proceso de identificación de peligros y realizar una gestión de riesgos y tomar las medidas de mitigación pertinentes para bajar lo que son los niveles de riesgo a un nivel aceptable, que sería la seguridad operacional. ¿Okay? Y esto entra el SMS del operador y de nuestra parte entra lo que es el SCP y es una de las medidas que tomamos. Vamos a dar un pequeño ejemplo de este punto de identificación de riesgos relacionados en factores humanos y con la performance humana. El proceso de identificación de peligros y gestión de riesgos, vamos a hacer un ejemplo de cómo se hizo el análisis, es un ejemplo a grandes rasgos. ¿Okay? Primeramente se tomó como referencia y gracias también al apoyo del SRBSOF y al apoyo de OASI en el momento de inducir nuevas metodologías de lo que es gestión de riesgos. Por ejemplo, esta nueva metodología que utilizó la herramienta de Bowtie, que es la metodología de manejo de riesgos o gestión de riesgos, perdón, hacia barreras. Por ejemplo, yo aquí, mi puntero, ¿okay? Aquí tengo un peligro que sería mi operación de mantenimiento dentro de lo que es una emergencia sanitaria. Y en base a este peligro puedo tener una causa que sería un accidente o incidente por tal vez un error de mantenimiento. Y una condición que va a triggerar o va a ser el aporte para que ocurra esta consecuencia, que serían errores en la ejecución de tareas de mantenimiento. Y tengo aquí mis amenazas. Por ejemplo, tengo personal contagiado con COVID-19, tengo diversas personal que está estresado, personal que tiene, por ejemplo, tal vez relativos con la enfermedad. Entonces, debo incluir, haciendo mi análisis de riesgos, por ejemplo, aquí me sale un B3, que está tal vez en tema moderado, pero eso lo tengo que bajar. Me indica que tengo que tener una medida de mitigación. Es tolerable, pero tengo que mitigarlo. Tengo que llevarlo a un nivel aceptable. Y ese nivel aceptable, por ejemplo, es B1. Si yo establezco una barrera, y la barrera que se estableció, por ejemplo, son procedimientos de protección del personal de mantenimiento durante la ejecución de todas sus tareas. Y esos procedimientos están plasmados en circulares. Por ejemplo, la circular instructiva, que son los requisitos para mantener la operatividad de aeronavegabilidad, protegiendo el personal de mantenimiento durante el periodo de contingencia del COVID-19. Uno de los ejemplos que tenemos acá. Entonces, estos procedimientos, ¿okay?, nos sirven como barreras para mitigar los riesgos. Y este es uno de los procesos de toma de decisiones que se fue realizando. Y como pueden ver, es basado en un enfoque a seguridad operacional. Después nos habla de que, obviamente, ¿no?, tienen que existir flexibilizaciones. Entonces, eso se refiere a un desarrollo para el proceso para la emisión tal vez de excepciones. Pero todas estas excepciones, todas estas flexibilizaciones, como lo dijimos anteriormente, ¿okay?, como se vio anteriormente en la anterior disertación, tienen que estar llevadas de la mano junto con un análisis de riesgo. Entonces, OASI nos dice, ok, tiene que establecer un proceso para la emisión de estas excepciones, pero que incluya también esta medida de analizar los riesgos y también establecer las medidas para mitigarlas. Okay, por ejemplo, se estableció un proceso a grandes rasgos. Acá, por ejemplo, vamos a tener solicitud de extensión de la vigencia de alguna certificación de aeronavegabilidad. Pero, como vimos anteriormente, esta solicitud debe estar marcada y debe llevar también un análisis de riesgo por parte del solicitante, junto con ciertas medidas de mitigación. Esto le da un plus para que en nuestro análisis se pueda realizar la decisión final, si otorgarle o no esa flexibilización. Por ejemplo, se tiene esa solicitud y lo que se hizo fue crear un grupo de evaluaciones de aeronavegabilidad que está constituido tanto por alguien que vaya a analizar lo que son los riesgos, un especialista en lo que es la parte SMS,
especialistas determinados según la naturaleza de nuestra solicitud de extensión. ¿Okay? Y este grupo de evaluaciones lo que hace es analizar igual, hacer un análisis propio de riesgos y mitigaciones. Y una vez que se analizan los riesgos, se ven si ya las medidas de mitigaciones son válidas. Si el riesgo no es alto, porque si el riesgo es alto, entonces debe hacerse una remediación inmediata, o esa posibilidad de flexibilización no va al caso. Entonces, en base a ese análisis que se va a realizar de la solicitud, se va a ir a realizar una otorgación o una denegación de esa solicitud. Y eso no va a acabar acá, porque obviamente eso debo llevar una base de datos para tener un seguimiento de todas mis extensiones. ¿Ok? Como se ve a grandes rasgos, esto se parece a lo que es una medida de un proceso de lo que es una extensión. ¿Okay? No olvidemos que la palabra extensión conlleva también a lo que son prórrogas o la emisión de prórrogas. Entonces, así nos dice que debe establecerse esto de esta manera, ¿okay? Junto con un análisis de riesgo para poder tener unos niveles de seguridad operacional óptimos. ¿Okay? Y es por eso que igual se lanzó también los requisitos, por ejemplo, para cumplir con una circular que es sobre la prórroga de la vigencia de certificados de aire que han sido vencidos durante el periodo de contingencia. ¿Okay? Y aquí se establece cómo va a ser el procedimiento, cuáles son los requisitos que deben establecerse. Entonces cumplimos con lo que son este proceso de toma de decisiones. Además, por ejemplo, se trabajó con el CERVESOP en lo que es el folleto de orientación para el análisis y gestión de los riesgos aplicables a lo que es la extensión del vencimiento del certificado de organización y mantenimiento, RAP 145. ¿Okay? Y en este folleto igual, habla también de que eso debe venir, la solicitud debe venir con un análisis de riesgo, se va a hacer un análisis caso por caso, esto no es algo general, todo el análisis que se va a realizar es caso por caso. ¿Okay? Y una vez que se realiza este análisis, ya se llega a una decisión final. Una vez que ya tengo esos pasos, obviamente voy a pasar al punto 3, que va a ser de chequear y actuar. Y aquí voy a agarrar puntos específicos. Va a ser breve. ¿Okay? Por ejemplo, una vez que ya tengo mi otorgación de exenciones, debe realizar un monitoreo de estas, ¿no? Por parte también de nosotros como autoridad y por parte también ustedes como explotadores, ¿okay? De todo el monitoreo de las exenciones y que se están llevando a cabo estas medidas de mitigación. ¿Okay? Este monitoreo me va a ayudar a ver y ver la situación como estamos ahora. ¿Qué exenciones han sido otorgadas? ¿Las medidas de mitigación están siendo óptimas? Si hay alguna cosa que ajustar. Y lo mismo últimamente también, o así nos presentó una última herramienta para lo que es el monitoreo y una herramienta para lo que es planning and monitoring, ¿okay? De todo lo que son las flexibilizaciones que han sido concedidas durante el periodo de COVID-19, ya sea tal vez renovaciones y también tal vez el tema de emisión de nuevas certificaciones. ¿Okay? Punto 3, otro punto 3.3, en esta parte del paso 3, que es chequear y actuar, está el monitoreo de lo que son las tendencias y las diferentes ocurrencias. No podemos descuidarnos en lo que está pasando ahora. No es que hay un periodo de contingencia y la seguridad operacional debe detenerse. No, aquí va a seguir habiendo una vigilancia, por ejemplo, una vigilancia en rampa para ver el monitoreo de todo lo que es situación, un monitoreo de dificultades en servicio, un monitoreo de lo que es la vigilancia de la seguridad operacional para establecer tal vez ciertos niveles de alerta y verificar si tal vez estas medidas de mitigación que han sido realizadas, tal vez no son las óptimas, tal vez haya que hacer algún cambio en esa medida de mitigación, hay que realizar tal vez otro nuevo proceso, un proceso más restrictivo. Entonces, todo este monitoreo nos sirve para qué? Para el tema de actuar, ¿okay? En forma a tomar decisiones que basadas en lo que se dice, en lo que son datos de seguridad operacional. Otro punto, que sería el 3.5, que sería la adaptación de las actividades de vigilancia y supervisión de la seguridad operacional. Obviamente, esta situación, las vigilancias, por ejemplo, in situ, en la fase 4, y la planificación de lo que es la vigilancia de seguridad operacional, debe adaptarse a otra metodología,
¿ok? Como Estado boliviano sí hemos trabajado en una metodología de vigilancia basada en riesgos desde hace mucho tiempo, solo que ahora debe establecerse tal vez una mejora. Esta mejora está establecida en generar nuevas matrices de intensidad de vigilancia, por ejemplo, utilizar nuevas herramientas y enfocarnos tal vez ahora que estamos en una situación donde el SMS es bastante esencial. Entonces, una herramienta debe ser medir la eficacia del SMS de los operadores o de los explotadores, el proveedor de servicios. El SMS es el centro de todo el actuar que va a tener la organización en estos momentos. ¿Okay? Entonces se va a dar más énfasis tal vez eso. Tal vez esa herramienta va a ser mi alimentador para la herramienta general de generar un plan de vigilancia, por ejemplo. ¿Okay? Va a tomar más en cuenta lo que es el SMS. Otro punto que sería tal vez ya iniciar con una nueva planificación de auditorías remotas para certificación y vigilancia. Ya se mandó y se está estudiando entre todos los inspectores de rendibilidad una forma de llevar a cabo, por ejemplo, auditorías remotas. Ya se trabajó también en el ServiceOp en el tema del manual para realizar este tipo de vigilancias, estar en un análisis completo para no dejar de lado lo que es la supervisión de la seguridad operacional. Entonces, después tenemos, obviamente, todo esto nos ha ayudado a tener un sistema de reportes, ¿ok? Y también una documentación de todo lo que hemos aprendido durante esta situación. Por ejemplo, los procedimientos que hemos establecido ahora, pues el procedimiento de analizar una situación en cual es como si yo tuviera dentro de mi unidad de aeronavegabilidad un grupo de acción de seguridad operacional, ¿ok? Entonces, ese grupo puede analizar una situación más amplia, ¿no? Sabemos que una cabeza, 5 cabezas piensan mejor que una, tal vez. Entonces, esos procedimientos establecidos durante este periodo nos va a servir para el futuro, ¿okay? Para analizar y realizar nuevas metodologías, o tomar decisiones bien establecidas, ¿okay? Tomando diferentes enfoques. Entonces, también debemos tomar en cuenta que esta situación nos enseñó también ese tipo de procedimientos que pueden ser incorporados dentro de una unidad y también a niveles mayores, ¿no? Tenemos las nuevas metodologías, por ejemplo, entrenamiento, el tema de la vigilancia, entre otros. También tal vez nuevas políticas y nuevos procedimientos de lo que va a ser monitoreo. Ahora ya va a ser un monitoreo ya un poco más digitalizado de todas las acciones de seguridad operacional que vayamos tomando. Y todo esto con el fin de tener una mejora continua. Obviamente el paso 3 de chequear y actuar, vamos a volver otra vez a un paso 1, que va a ser de planificar. Obviamente tenemos que ver las nuevas directrices o los nuevos, por ejemplo, la circular de asesoramiento que está sacando ahora el ServiceOp, que va a ser analizada por todos nosotros, por toda la parte de la unidad, con respecto al volver a funcionamiento de las aeronaves y tener una vigilancia sobre esos aspectos específicos, cosa de que tengamos unos niveles de seguridad óptimos. ¿Okay? Entonces, esto va a volverse a planificar, va a volverse a realizar tal vez, ya muy bien, qué grupo vamos a analizar, cómo hacer las analizaciones. Ok, el paso 3 en chequear y actuar. Obviamente vamos a tener sistemas de monitoreo, vamos a realizar la vigilancia de esta forma y este ciclo va a ir nuevamente repitiéndose de manera continua hasta lograr una mejora continua de todo lo que es el sistema de seguridad operacional. Entonces, quiero resaltar por último que todas las medidas desarrolladas, implementadas por lo que es la unidad de la unidad, van a ir siempre en pro de la seguridad operacional y la reactivación segura de todo lo que son las operaciones, siguiendo como base tanto los lineamientos que van a estar establecidos a nivel nacional como a nivel internacional. Y voy a agarrar la frase de ServiceOp que unidos, tanto autoridad como industria, en todo un solo conjunto, solo unidos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por compartir la experiencia boliviana que seguramente está alineada a los estándares internacionales. A partir de este momento iniciamos la ronda de preguntas. Pedimos a los asistentes que deseen realizar preguntas, las mismas las realicen a través del chat. Solicitamos que sean concretas y detallen el nombre de la persona a la cual va dirigida.
Bueno, tenemos una pregunta del señor Sibar Terán Rojas. ¿Cuántas exenciones la DGAC ha aprobado en el tiempo de la pandemia? Sergio, ¿podrías informarnos si tienes tú la cantidad de exenciones que se ha dado en la parte de aeronavegabilidad, en este caso, para responder la pregunta al señor Sibar Terán? Claro, el tema de, yo creo que se iba a estar preguntando el tema específicamente de OMAS. Específicamente de OMAS hemos dado como 3 exenciones, una a una OMA extranjera y otras 2 a 2 nacionales. Y estas exenciones obviamente han sido otorgadas en base a un análisis, y todas estas exenciones y solicitudes han venido junto con una solicitud de, perdón, con un análisis de riesgo establecido. Obviamente, si vemos este proceso de exenciones, el tema de prórrogas, obviamente no es que llegue el análisis y se le corte ese rato porque no está bien hecho, sino obviamente se asesora para ver que el análisis de riesgo que haga y realice en este caso la organización sea eficaz y se tomen las medidas de mitigación concretas y correctas para reducir los niveles de riesgo. Ok, gracias, Sergio. Y en este entendido, sabiendo que la RAP 11 define como exenciones, también prórrogas, desviaciones o flexibilización dentro de este contexto, aproximadamente ¿cuántas prórrogas se han dado a certificados de aeronavegabilidad? ¿Tienes esa información también? Sí, dame un Sergio. momento, voy a entrar a mi monitoreo que está por acá. Si pudieras compartir tu pantalla, por favor, me refiero a tu cámara, no compartir tu pantalla, sino que tu cámara está apagada. Okay, perdón. Okay. Un momento, por favor. Gracias, Sergio. Hasta el momento, en tema de certificados de AIR, tenemos 10 otorgaciones de prórroga, de las cuales ya varias están venciendo. Okay, porque uno ya se les acabó el tiempo y están ya iniciando el proceso de renovación de certificaciones de AIR. O ya han terminado sus certificados o sus procesos de renovación de certificaciones de aeronavegabilidad mucho antes del tiempo de prórroga. Entonces, si se ha trabajado con esos tiempos, se le ha dicho al operador, te vamos a dar tal tiempo, okay, por ejemplo, 10 días, pero obviamente te faltan 2 ítems por terminar, porque no los terminas en 5 de una vez, por ejemplo. Y es así, ha sido una colaboración mutua con todo lo que es la aviación general, por ejemplo. Más que todo eso se dio en ese tema. Es decir, que lo que aclaraba es que cada prórroga que ha sido otorgada ha sido analizada caso por caso, ¿no es cierto? Sí, todas las prórrogas han sido analizadas caso por caso. No hay una que haya sido realizada a ese momento y se le otorgó directamente los 120 días, no. Cada prórroga ha sido llegada a la DGAC y luego se le pasó a este grupo de análisis que tenemos. Y este grupo realizó ya la decisión final de otorgar o dar otra vez otro rumbo para esa decisión, por ejemplo, o para esa solicitud, perdón. Okay, gracias, Sergio. Hay otra pregunta, Sergio, del señor Fernando Borda Vargas, que dice, ¿qué diferencia hay entre la intensidad de vigilancia actual de SMS y la que antes realizaba la DGAC? Ok. Bueno, la pregunta concreta seguramente la tomo en cuenta, tomando en cuenta que ahora vamos a tomar el tema de SMS como un punto más fuerte para el tema de verificar el plan de vigilancia, ¿verdad? Obviamente el Estado boliviano ha pasado de una vigilancia prescriptiva, que de una vigilancia, por ejemplo, ya a una OMA le hago 2 veces al año, algo así, a letra muerta. Pasamos al sistema a un sistema informático que es el CIDEF, que es un sistema de frecuencias de vigilancia, en el cual ya se estableció nuevas medidas para sacar tanto el índice de riesgo como el índice de exposición del operador, y en base a eso se saca lo que es la planificación de la vigilancia. ¿Okay? Obviamente lo que es el indicador de riesgo se tiene todo un cuestionario para sacar el análisis de riesgo, se tomaba en cuenta el SMS como un punto dentro del cuestionario. Y ahora
con estas nuevas herramientas, por ejemplo, que ya en marzo se nos dio junto con el CRBSOP para este tema, obviamente las frecuencias van a disminuir, pero esto va a depender mucho del nivel y la eficacia que tenga como SMS en cada organización. Puede pasar de tal vez unas dos auditorías de base al año a una sola, pero eso va a depender mucho de la madurez que tenga el SMS. ¿Okay? Eso no es que sale de una forma, sino esto es midiendo muy bien en la parte del SMS. Va a disminuir si es que se tiene un SMS implementado de manera eficaz y que además esté operativo. Gracias, Sergio. Jorge, ¿quisieras adicionar algo a la respuesta de Sergio? Claro. Mira, estamos pasando por una transiente en que ya los estados ya tienen que tener un SCP y un SMS. ¿Qué conlleva esto? A que ya hay organizaciones que definitivamente desde el tiempo en que tenían que implementar esto, que era desde el año, vamos a poner el 2013, con la tercera edición del 9859, estamos en el 2020, han pasado 7 años. Es de suponer que una organización ya tiene un SMS, lo tiene prácticamente presente y lo tiene, digamos, adecuado a la medida y dimensión de su organización. Y por lo tanto también ya tiene que estar operativo. La gran ventaja de esta vigilancia basada en rendimiento, que es la que se está promoviendo, y justamente tenemos la siguiente semana un taller que darle a la autoridad de Bolivia. En ella hay un tema de confianza con el proveedor de servicio. Que adicionalmente, como bien dijo Sergio, el 50% del resultado de cómo yo te voy a vigilar, si es anual, bianual o trianual, dependerá del grado de implementación y madurez del SMS. En esa vigilancia, prácticamente yo le delego al proveedor de servicio, en este caso a la OMA, las herramientas que van ellos a llenar. Se van a hacer una autoevaluación de escritorio. Con esa respuesta que él me brinde, yo voy a alimentar unos libros en Excel que están interconectados, que lo vamos a llevar a una aplicación, con lo cual automáticamente, conforme lo voy llenando, me va a decir en qué grado de madurez, en qué grado de eficiencia de cumplimiento reglamentario y en qué grado de desarrollo se encuentra la organización. Y esto lo va a hacer la misma organización. Pero yo cuando haga la vigilancia remota propiamente a través de videoconferencias, entrevistas, este sistema permite hacer eso. Si yo detecto que esa organización no ha puesto honestamente un dato, pues definitivamente ha transgredido lo que en su momento le entregué como certificación y puede conllevar a que pierda lista de capacidades. Y si es tan grave y afecta a la seguridad operacional, en lugar de ser una vigilancia de 1, 2 o 3 años, no vas a tener más vigilancias. Porque prácticamente no estás siendo honesto y no estás cumpliendo. Va a haber un tema de confianza, pero la confianza tiene que ser retroactiva. Y para ello también la autoridad tiene que asesorarlo, cómo va a ser ese llenado de esos formularios. O sea, es muy interesante porque se han hecho los talleres ya en varios estados y está funcionando. Eso nomás podría agregar, esa es la gran diferencia. Ok, gracias, Jorge. Sergio, la señorita Anástasis Izquierdo pregunta, ¿la DGAC ha establecido un tiempo de respuesta para las solicitudes de exenciones presentadas por una organización, considerando la necesidad de una respuesta oportuna para dar continuidad a las operaciones? Okay. Sobre ese tema en específico, no se consideró un tiempo establecido porque mucho depende del análisis que hay que hacerle a caso por caso. O sea, no puedo decir yo en 10 días le doy, pero sin embargo ese análisis puede tomar bastante tiempo porque la situación es bastante extrema. O sea, se tiene no solamente una situación, no, por el tiempo de pérdida de certificado,
sino que tal vez está arrastrando otras situaciones más, ¿no? Y que tienen que ser analizadas. Entonces, un tiempo oportuno establecido no se tiene, sino va específicamente relacionado con el nivel y el análisis que hay que realizar, el análisis de riesgo pertinentemente, específicamente el análisis de riesgo. Ok, gracias. Sergio, aprovechando que estás en cámara, ¿consideras que una OMA que se encuentra en un proceso de renovación de su certificado de organización de mantenimiento aprobada, es factible que ésta solicite una extensión de su certificado en base a un análisis de riesgo, la cual se encuentra en proceso de renovación, solicite una extensión a su certificado? Bueno, depende mucho del análisis que se haga, depende mucho de su análisis de riesgo y depende mucho en qué fase está de la certificación. Por ejemplo, si está en la última fase, en la fase 3, el riesgo va a ser mínimo, porque un poco mínimo, porque obviamente ya pasado en fase 13, donde analiza toda la documentación, tengo ya los procedimientos que va a realizar la OMA, estoy seguro de que los procedimientos pueden funcionar. Entonces ya lo único en que me queda es hacer la fase 4, ¿no? Y la puedo hacer de manera en auditoría remota, por ejemplo, en estos momentos. Es una solución. Entonces sí puedes solicitar, pero la extensión va a salir dependiendo mucho de en qué fases se encuentra la OMA y qué niveles de riesgo tiene y qué situaciones, porque no es solo la situación actual. En todos los análisis que se han realizado, ¿okay? No se tomó solo la situación actual de que, ok, hubo pandemia y ahí está todo. No. Esto se toma también de manera retroactiva. Se toma qué otros problemas tiene esa OMA, ¿okay? Qué otros problemas se está arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces eso también entra como una parte influyente en el análisis de riesgo, ¿okay? Se puede solicitar, sí, pero va a depender de la parte de anterior, ¿okay? Y va a depender también del tema de qué fase está la certificación, en qué proceso está la certificación. Ok, gracias, Sergio. Jorge, ¿algo que quisieras acotar? Sí, claro. Mira, para la respuesta a esa pregunta, por lo que entiendo, no es una organización que ya está certificada. Por lo tanto, es una renovación. Y como Sí, renovación, renovación. renovación es diferente a certificación. Ahí no hay fases. Ahí solamente tú haces la verificación para renovar el certificado, o sea, hasta de acuerdo a tu plan de vigilancia. Bajo esa consideración, si yo tengo una renovación y por este tema de pandemia, existe la posibilidad que la autoridad pueda evaluar esa solicitud y extender por un plazo mucho mayor del vencimiento. Mientras tanto, toma todas las medidas del caso para poder llevar a cabo esa renovación. Ahora los trabajos, bajo el sistema, la publicación que está promocionando, hasta una inspección de certificación se puede hacer de forma remota. Y hemos puesto eso por escrito. ¿Cómo se debe hacer? Está puesto por escrito en el manual del inspector, para que tenga esa dinámica, porque si no, imagínate, vas a paralizar un proceso de certificación. Si esta pandemia demora 3, 4 años, no le vas a dar la oportunidad a un proveedor de servicio o a alguien que espera y aspira a un certificado, decirle, no, espérate que pase la pandemia y renovamos esto. Eso no puede darse. Entonces tenemos que pensar también en los beneficios y los derechos que tiene la industria. Y bajo ese esquema hay que apoyar. Se tiene que flexibilizar cosas, pero la flexibilización no es un derecho, te lo tienes que ganar. La flexibilización ahora va a ser diferente a las flexibilizaciones regulares. Justamente la OASI, en el documento que mencionaba Sergio, que era el 10.114, ahí te dice claramente el porqué de cada cosa, el porqué debe flexibilizarse, justamente para no detener a la industria, para que pueda surgir en este problema catastrófico que se encuentra. Si le pones más trabas de las normales, no va a haber un renacimiento, al contrario, va a haber un debacle de la industria. Tiene que solicitarse, evaluarse. Situaciones como las que presentan, yo tengo una renovación, estoy cumpliendo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tiene que hacer la autoridad, verifica su histórico, efectivamente, no tiene problemas en la última renovación, en las últimas visitas que ha tenido el inspector, no tiene problemas, cumple, no tiene
nada que me diga que no puedo yo extenderle ese vencimiento de renovación. Pero tiene que ser por un tiempo coordinado entre la OMA y la autoridad. Gracias, Francisco. Jorge, aprovechando, no es mi especialidad aeronavegabilidad, pero considerando, cuando voy a hacer la renovación de este certificado, ¿no es cierto?, en el contexto de renovación, al momento que se lleve esa actividad adelante, el interesado tiene que seguir cumpliendo con ciertos márgenes, ¿no es cierto? Tiene que seguir cumpliendo lo que, con sus listas de capacidades. Y esto va desde el punto de vista de instalaciones, herramientas, sistemas, absolutamente todo. Yo voy a llegar a tener esa flexibilización, pero siempre y cuando se mantengan ciertos márgenes. Los 4 pilares de mantenimiento tienen que mantenerse. Pero hay un tema, Francisco. Ahí, por ejemplo, yo tengo una OMA que está renovando. Y esa renovación a mí me acarrea, por ejemplo, tengo herramientas con fecha de calibración que se me van a vencer. Entonces tú comienzas a sumar todas las flexibilizaciones que le vas a dar a esa organización. Por ejemplo, yo voy a renovar y soy, no sé, pues hago overhaul a los conjuntos de frenos. Y para conjuntos de frenos requiero herramientas calibradas. O hago pruebas no destructivas. Y justamente hay herramientas que se me están venciendo justo para la renovación. Y no puedo enviarlas a un centro especializado porque está cerrado. Entonces él tiene que demostrarte que ha utilizado la herramienta en los últimos 6 meses, que no ha tenido daños mayores, una serie de pautas en las cuales él te demuestra que la herramienta sigue siendo vigente. Y con ese derecho, después que yo le demuestro, mediante un análisis de riesgo respectivo, yo te digo, aparte de mi renovación que está por vencer, quiero que también me des flexibilización o exención a este tema mediante una exención que podría darse, dependiendo lo que utilice la autoridad, del término que utilice la autoridad. La OASI habla de flexibilizar, aliviar los procesos, pero son temas netamente aplicables a las medidas de mitigación que haya tomado cada uno de los proveedores de servicio. Gracias, Jorge. Excelente aclaración. Muchas gracias. Bueno, el señor Aldo Escobar realizó una pregunta, pero él mismo detalla que ya se respondió con la aclaración que hizo Jorge Barrios. Bueno, no tenemos más preguntas y no veo que no hay ni una más. Por eso vamos a pasar a cerrar esta actividad y como ya lo habíamos anunciado, esta es la última actividad de esta primera temporada de webinar. En este sentido, me permito invitar a nuestro director ejecutivo, el comandante Germán Rosas Cosío, a brindarnos sus palabras de cierre de esta actividad. Comandante, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que nos acompañaron en esta primera temporada de webinar que organizaron la Dirección General de Aeronáutica de Bolivia. Sabemos que la pandemia ha hecho mucho efecto, ha hecho muchos cambios en el mundo, así como las actividades cotidianas y por supuesto también ha cambiado la modalidad de cómo se transmitir la información a la comunidad aeronáutica. La DGAC, resiliente a este cambio, se adecua a esta nueva normalidad, entre comillas normalidad, con actividades como esta, capacitaciones en línea y muchas más que las iremos anunciando. De muy buena manera y muy satisfecho, quiero agradecer a todos los expertos internacionales de gran trayectoria que fueron partícipes de esta actividad y también es un orgullo para la aviación nacional contar con profesionales en las diferentes especialidades que participaron como expositores locales. Y por supuesto, también tengo que agradecer sobremanera al equipo que estuvo detrás de toda esta organización logística, como Javier García, Alejandro Cortés, Francisco Santiago, Sergio Miranda y Daniel Borges. Celebramos la gran acogida que tuvo esta primera temporada de webinar, que en todos sus eventos superó el centenar de participantes. Lo vi con mucho éxito, muy satisfecho de las participaciones, de las exposiciones que tuvieron, todos los que pudieron darnos y brindarnos todo su apoyo en todos los webinars correspondientes.
y lógicamente también aquellos que han participado desde la comodidad de sus hogares y muchos desde los aeropuertos o los puestos de trabajo en los turnos que les correspondía, pudieron conocer un poco más de este maravilloso mundo de la aviación. Somos conscientes que nos esperan caminos difíciles, de grandes desafíos económicos por el impacto que causó esta pandemia, en la industria principalmente, la aviación, tanto también empresariales y estatales, por supuesto. Pero también estoy seguro que estaremos a la altura para responder a las tareas que nos encomiendan un trabajo coordinado y unido para reactivar nuestro transporte. Esta temporada de webinars nos ha dado un input a la DGAC de Bolivia, que nos dará lugar a trabajar en nuevos proyectos en el futuro, como esta temporada de webinars, para llegar a todos ustedes con nuevas propuestas. Propuestas que veo que van a ser muy interesantes y, lógicamente, apoyados en esa coordinación de trabajo y, lógicamente, con la unidad que tanto lo mencionó Jorge como Sergio, que unidos saldremos adelante. Y seguiremos adelante, y en la regularidad del futuro vamos a estar mucho mejor, en un sentido de que las experiencias que hemos aprendido de esta pandemia nos lleve a ¿qué? A consolidar mejores análisis de riesgo, seguimiento de vigilancia y ante el pilar fundamental que es la seguridad operacional. Nuevamente, muchas gracias. Muy agradecido y muy feliz de haber sido muy exitosa esta temporada de webinars. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias por las palabras de nuestro director. Y como ya es tradicional, nos despedimos de todos ustedes con la frase célebre de Amelia Earhart, que dice: decide si lo que quieres lograr es digno de los riesgos que puedes correr. Si la respuesta es positiva, deja de preocuparte. Muchas gracias y buenas noches a todos los participantes. Hasta luego.